Buenos días. Bueno, voy a continuar con mi proyecto a exponérselo las nuevas ideas que tuve después de la última clase, trabajando en el proyecto que estábamos. Y bueno, les voy a mostrar algunos antecedentes para recordarles lo que les había expuesto la vez pasada. En estos antecedentes, si se recuerdan, mi objetivo principal era integrar ciertas capacidades ingenieriles y científicas que son parte de mi ser a mi producción visual, que anteriormente yo las había separado. También estaba el tratar de ligar mi trabajo actual con el campo industrial, en este caso por robots, al tema principal de mi producción, que se sitúa a la afectividad dentro de los principales motivos de mi eje conductual al producir. Para juntar esas dos grandes áreas era el objetivo de haber tomado incluso este curso. También estaba el reconocimiento de que en este momento tengo dos objetos a trabajar. Por un lado, un robot industrial, que ya lo tengo, de geolocalización, y por otro lado, la afectividad. Entonces ese era mi reto. Tengo un robot y tengo la afectividad, que es con lo que yo trabajo normalmente. La cuestión era cómo juntarlos. Ese era mi reto. Eso era lo que les expliqué la vez pasada. Por ahí ustedes me hacían algún cuestionamiento con respecto a qué era para mí la afectividad. Yo más o menos se los explicaba, pero bueno, se los quise poner así por escrito para que ustedes quizá me puedan dar una mejor retroalimentación. En este sentido, cuando yo digo que trabajo con la afectividad, es simplemente que a mí me llama mucho la atención las alteraciones. La voy a definir como eso. La afectividad son como alteraciones o fenómenos que se dan cuando entran en contacto dos personas o dos seres o dos sujetos, entran en contacto, entonces surge algo, y ese algo que yo les llamo alteraciones, pues pueden ser en muchas categorías. Por ahí menciono que están, por ejemplo, los conceptos de deseo, alegría, la tristeza, la admiración, el desprecio, el odio, el amor, la propensión, la aversión. Hay toda una lista que por ahí se las menciono de fenómenos o alteraciones que surgen de la relación entre dos sujetos. Y entonces con lo que yo trabajo normalmente es con el concepto de subjetividad, entendiendo subjetividad como todo aquello que nos hace ser el sujeto que somos. O sea, si yo soy, por decir algo así, envidioso, ¿por qué soy envidioso? Bueno, pues porque hay ciertos procesos que me llevan a la envidia. Entonces, esos procesos son con los que trabajo. O si, por ejemplo, yo soy una persona que se admira por los demás, bueno, ¿qué es lo que me hace admirar? Entonces, cuando me hago esas preguntas es cuando para mí me sale un proyecto. Entonces, eso finalmente yo lo resumo en esa cuestión de la afectividad. No hay que confundirla con la afectividad del afecto amoroso. Esa es una alteración también. No necesariamente es eso. Como les acabo de decir, bueno, pues tengo toda una lista por ahí de fenómenos que surgen de esa interacción entre personas o grupos de personas, y entonces esa es con la que me gusta trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, por ahí va mi asunto. Entonces, nada más para recordarles, la vez pasada les decía que había pensado instalar una cámara en la antorcha del robot. Les recordaba que era un robot de soldadura, entonces en vez de la soldadura poner una cámara para grabar como un ojo. Y yo les decía que bueno, iba a trabajar con el concepto de voyeurismo porque me daba la visión y en consecuencia tener una persona que se pudiera ver a través del robot. Entonces era como verse en un espejo. Ya habíamos platicado un poquito o les había contado de la idea que tengo del espejo como un objeto frío al que le hacemos confianza porque no es una persona. Entonces la subjetividad sale entre uno mismo. Pero bueno, eso era hasta la clase pasada, y esta semana tuve la oportunidad de seguir reflexionando en dos ideas. Entonces pues quizá ustedes me ayuden a escoger entre una de estas dos ideas. La primera sería utilizar una cámara, pero no una cámara normal como había pensado en una primera etapa, sino una cámara macro. Una cámara macro de aproximadamente 40-100. 40-100 quiere decir que ya empieza a ser como un microscopio, no como un lente
macro de los que se usan para fotografía, sino un poquito ir más allá. Y entonces, a través de la geolocalización del robot, de la secuencia de programación del robot, hacer un menú y que la persona que esté en la posición del robot puede escoger qué parte nos va a mostrar, y entonces a través de la cámara enviar a una pantalla, que pues eso normalmente yo lo hago mucho con los photoshooting de una modelo, que cuando yo estoy tomando las fotografías yo se las puedo enviar, digamos, a su iPhone y ver qué es lo que estoy tomando. Haría lo mismo, entonces se lo paso y entonces ella la podría ver en una pantalla que estaría al lado, y entonces ver las reacciones, porque aquí con lo que quiero jugar es un poquito con el sentido, es un concepto que se me ocurrió gracias aquí a una serie de discusiones que tuve aquí donde ando, en que la distancia finalmente tiene que ver mucho con cómo surge la afectividad. Es como, por ejemplo, si yo les digo, el amor a la distancia, ¿funciona o no funciona? O sea, hay una distancia para que surja la afectividad, ¿sí? Es que yo me gusto a mí mismo cuando me veo al espejo, pero ¿qué pasaría si ese espejo está a 5 metros? A lo mejor no me voy a ver. O si veo una foto mía a 100 metros, pues bueno, ya hay un monigote parado muy lejos, ¿sí? O ¿qué pasaría si entonces me veo con un microscopio y entonces veo un poro o veo una gota de sudor? Ese soy yo a final de cuentas, es como el espejo, ¿verdad? Nos aceptamos hasta que vemos y reconocemos que somos nosotros. Es que nosotros nos reconocemos cuando estamos ante el escrutinio de una cámara macro. Entonces jugar con ese sentido de distancia se me hizo interesante. Entonces, bueno, en una primera idea sería ver la reacción de la persona cuando se ve bajo la cámara macro y que pueda reconocer, ah, ese soy yo, ese es mi ombligo. Hemos visto cómo se ve nuestro ombligo ante un lente 100x. Es interesante, nos gustaremos, nos aceptaremos, hay que verlo, ¿no? Entonces, se me hizo interesante, es una primera idea. La segunda idea es ir incluso un poco más allá. Tengo otro juego de cámaras que va, no sé, hasta 400x. 400x ya es, estamos hablando de un verdadero microscopio. Nos vamos a una precisión enorme. Y entonces volver a hacer un poco lo mismo, y en este caso hacer un mapeo, ¿sí? Y entonces hacer un mapeo del cuerpo con el mismo robot, con la geolocalización. Y entonces es como un juego. Sí, y aquí el sentido sería, es que podemos reconocernos a nosotros mismos, esa sería la pregunta. O sea, esto que me llama la atención es, yo me reconozco si me veo al espejo, yo me reconozco si me veo en una fotografía, pero la fotografía está ligada otra vez, volvemos al mismo concepto, a la distancia. Es que yo me reconozco a qué distancia, yo me reconozco a 500 metros, o es que yo me reconozco a 3 micrones de distancia. ¿Sí? Y entonces lo que yo pensaba hacer en este caso es mapear una zona del cuerpo, o todo el cuerpo, no sé, una parte del cuerpo, digamos, no sé, imagínense, voy a mapear un glúteo, ¿sí? Y entonces, después de mapearlo, lo hago con varias personas, 2 o 3 personas, tengo por ahí que me han dicho que pues, si lo quieren hacer, y entonces después imprimir esas fotografías y pedirles después con esas impresiones a manera de un rompecabezas que armen su propio cuerpo. Entonces la pregunta sería, ¿tú serías capaz de reconocer tu cuerpo cuando estás bajo la mirada micro? Sería un poquito como jugar a ese concepto del macro, como por ejemplo, okay, Saturno, el Sol, las estrellas, y el microcosmos, que sería la escala muy pequeña, ¿verdad? Entonces nos reconocemos a nosotros mismos. Nosotros podemos reconocer la Tierra cuando la vemos en esas fotos bonitas, así con el océano azul, las nubes. Reconocemos al planeta cuando lo vemos a la escala micro. A veces no reconocemos de qué se trata, ¿sí? Entonces la idea es, reconocemos nuestro cuerpo cuando lo vemos a esa escala. ¿Podrías tú armar ese rompecabezas cuando yo te expongo? Aquí hay 200 fotografías con tu cara, o con tus labios, o con una mano. Lo podría reconstruir y decirle, ándale, reconstruye tu mano, ¿verdad? Y ver qué sucede. A lo mejor vamos a acabar con un Frankenstein, es decir, con partes de diferentes personas. Entonces, bueno, esas son las 2 ideas que tengo. Hasta aquí voy.
espero me puedan ayudar a decidir por cuál. Y bueno, pues eso es todo por el momento. Les mando un saludo desde Argel, capital de la República Popular y Socialista de Argelia. Hasta luego.